El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción por 60 días en todo el país con el argumento de combatir la delincuencia. La medida se da en medio de protestas de organizaciones campesinas e indígenas que piden congelar el precio de los combustibles y otras demandas. El mandatario ecuatoriano informó que la medida busca controlar el flujo de armas y emprender acciones de patrullaje para avanzar en la requisa de drogas, entre otros delitos. Durante su pronunciamiento, el presidente afirmó que más del 70% de las muertes violentas en la provincia de Guayas están relacionadas de alguna forma con el tráfico de drogas. Grupos de especialistas aseguran que actualmente Guillermo Lasso no pasa por su mejor momento, sumado además por el escándalo de los Pandora Papers y la crisis carcelaria que incrementa los índices de violencia producto de enfrentamientos armados entre bandas. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo esta medida busca minimizar el factor violencia que se ha incrementado por las ausencias de políticas de seguridad, la desatención social tanto de este gobierno como de la administración de Lenín Moreno. Y de verdad que sorprende y no solamente ya abruma saber que la prensa no da cuenta de lo que efectivamente ocurre en el país, en el Ecuador. En este caso estamos hablando del caso ecuatoriano. Veamos, pongamos los portales del día de hoy de los principales periódicos ecuatorianos para poder entender lo que ocurrió el día de hoy y además entender en la lógica mediática cómo están ocurriendo las cosas. Si lo podemos poner, ahí tienen ustedes en pantalla 4 diarios nacionales que además se reproducen en distintos medios de comunicación radiales y televisivos sobre lo ocurrido el día de ayer, la huelga nacional que fue tendencia en redes sociales durante todo el día. Ninguno de estos diarios, ni El Universo, ni La Hora, ni El Comercio, ni El Expreso, han dado cuenta de que en el día de ayer hubo un paro nacional de trabajadores, una protesta nacional, bloqueo de carreteras para efectivamente hablar de lo que estaba pasando en este país. Ustedes pueden apreciar que los titulares principales dan: la inseguridad le cuesta la vida a un niño de 11 años, que evidentemente es cierto, pero eso ocurrió el día domingo, estamos al día martes. La vacunación de niños se cumplirá en 2 fases, dice el diario El Comercio, y destaca: empresa canadiense interesada en áreas petroleras. Ah, qué bueno, una empresa canadiense está interesada en áreas petroleras. Ah, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, porque tampoco dice el diario El Comercio que la caída de la producción petrolera impedirá el cumplimiento de las metas para este año. Eso no está ahí, evidentemente. Abajo, movilización por el control de precios y subsidio al combustible, una foto donde se ve algo disperso a la población, a la manifestación. La Hora: ante la extorsión, total impunidad. ¿De cuál extorsión habla el diario La Hora? ¿De qué está hablando el diario La Hora? El Universo: bloques de la izquierda democrática y Pachacuti plantean mesas de diálogo antes del envío de proyectos. ¿De qué proyectos? ¿De cuáles temas? Efectivamente parecería que la prensa ecuatoriana está un poquito perdida en ese enfoque sobre la realidad. Y ya sabemos que esto tiene un acuerdo político. El día viernes pasado, el presidente Guillermo Lasso se reunió con 30 medios de comunicación o representantes de los medios de comunicación. Según la crónica de uno de ellos, todo era dicha, todo era acuerdo, todo era prosperidad, el apoyo de la prensa, y ahí vemos los resultados. Se reúne con la prensa, tal como pasaba en la época de Yamil Maguad, y los resultados ¿cuáles son? Que a partir del sábado, domingo, lunes y martes, la prensa ya tiene otro comportamiento sobre los temas de fondo. Veamos ahora lo que dice el portal del diario El Comercio el día de hoy. Titula así: Lasso decreta el estado de excepción para combatir la inseguridad. Los altos niveles de inseguridad que vive el Ecuador generan la reacción del gobierno. En cadena nacional, el presidente de la República decretó la noche de este lunes 18 de octubre el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días. Lasso anunció además que se creará una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan a la delincuencia. En el decreto ejecutivo, el gobierno dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en varias provincias para complementar las funciones de la policía. Pero en ese decreto también no olvidemos, y eso no lo dice el diario El Comercio, también dice que cuando la policía requiera, le ordenará a las Fuerzas Armadas que acudan en su ayuda. Y por otro lado, crean una unidad de apoyo en la defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía cuando ya existe en la jurisprudencia creada en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Así que, como dije al principio, no se inventen el agua tibia.
Veamos ahora lo que menciona el portal Manaví Noticias. Agricultores de Manaví, Guayas y Los Ríos cierran vías en rechazo al costo de los combustibles y productos. Al menos en 4 ocasiones los agricultores han protestado por el congelamiento del precio del combustible y en reclamo por los precios de sustentación del arroz. Esta movilización, denominada Jornada Nacional de Lucha Unitaria, inició en Guayas. Denunció que el gobierno nunca nos atiende. Esperamos respuestas definitivas. Cada vez que se hace un paro pone una propuesta y no la cumple. En la concentración, algunos productores indicaron que también necesitan que el presidente Guillermo Lasso cumpla con sus propuestas de campaña, como los créditos del 1% de interés a 30 años plazo. Esa fue la oferta electoral de Guillermo Lasso y que movilizó, entusiasmó y alegró a los productores, pero han pasado 5 meses y no pasa absolutamente nada. Veamos ahora lo que dice el portal del diario cuencano El Mercurio. Los indígenas llegan a la Corte Constitucional por planes extractivistas en la Amazonía. Una coalición de organizaciones indígenas y organizaciones sociales presentaron este lunes ante la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad a un decreto presidencial que promueve duplicar la producción petrolífera en el país. Se trata del decreto ejecutivo 95 emitido por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso el 7 de julio, ojo con esa fecha, que ordena varias acciones para incrementar la producción actual del petróleo, que nos llega a los 500.000 barriles diarios a fin de alcanzar el 1.000.000 como fue su propuesta de campaña. La demanda de inconstitucionalidad alega que con esa decisión del Ejecutivo se vulnera el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, además de otros derechos colectivos y de la naturaleza. Ojo con ese detalle, porque decía yo efectivamente que hay un problema con la producción petrolera del Ecuador. Ahora bien, en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso, como ya conocemos y ya se dijo, decretó este estado de excepción en todo el territorio nacional la noche de este lunes, afirmando que más del 70% de las muertes violentas, particularmente en la provincia del Guayas, están relacionadas de alguna forma, directa o indirectamente, con el tráfico de drogas. Por eso nos conectamos ahora con nuestra corresponsal, Denise Herrera, en Quito, para comentar esta situación. Denise, qué gusto verte de nuevo, y de entrada te pregunto, ¿qué implicaciones tiene este estado de excepción? ¿Hasta dónde lo que estamos viviendo en este momento da cuenta de efectivamente la necesidad de un estado de excepción en todo el país y a todo nivel, donde se incluyen a las Fuerzas Armadas, que de paso cambió al ministro de Defensa? Bienvenida, Denise, qué gusto tenerte por acá. Rolando, qué gusto, así es. Un saludo a ti, a toda la audiencia de Telesur. Bueno, has hecho una radiografía ya profunda de la situación actual del país, y centrándonos en la reciente declaración del presidente Guillermo Lasso, donde ha decretado el estado de excepción por 60 días, se da con el argumento, como lo ha dicho el presidente ayer, debido a la situación de inseguridad que él relaciona directamente con el narcotráfico. Sin embargo, hay diferentes pronunciamientos, no solo de periodistas, de la ciudadanía en general, Orlando, no solo rechazando la presencia del narcotráfico, y esto se va también incrementando con la crisis carcelaria, sino también el tema de desempleo, el tema también económico, que ha sido un tema crucial. Recordemos que esta situación se agudiza no solo con la pandemia, sino con las medidas también implementadas durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. En ese sentido, además, también, como bien lo has dicho, diferentes medios de comunicación que no levantan lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, particularmente sobre los reclamos de los agricultores, de los docentes, y asimismo diferentes gremios de trabajadores que han dicho puntualmente ahora que rechazan las medidas que está implementando el gobierno de Guillermo Lasso, y particularmente porque no cumple con lo prometido durante su campaña presidencial. Recordemos que una de esas fue fijar un precio a la saca de arroz, asimismo no incrementar impuestos, el cumplimiento de la ley orgánica de educación, y asimismo el congelamiento del precio del combustible. Así que ha sido una serie de acciones que incluso se han cortado vías en la costa ecuatoriana y que ha generado bastante reacciones, particularmente por los diferentes gremios de trabajadores. A este escenario también, Orlando, recordemos que se ha sumado el pronunciamiento de los sectores indígenas, no solo con el rechazo de la presencia minera y petrolera, que era también una propuesta de campaña, hacer una consulta previa y informada, además no extender justamente los pozos de petróleo, y también
también en la minería en el país. Sin embargo, vemos ahora una decisión distinta sobre este tema, sino que también se ha sumado el pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y del Frente Unitario de Trabajadores, que ha llamado una movilización nacional para este 26 de octubre, por lo cual ciertos sectores señalan que si bien es importante atender este tema de inseguridad, que no solo responde al tema del narcotráfico, sino también en la última encuesta que hemos señalado en los últimos días, de las últimas horas, quiero decir, de clima social, que apunta, por ejemplo, el descontento del malestar de la calificación de la gestión de Guillermo Lasso un 40%, también en esos temas se habla del desempleo. Entonces hay un tema sin duda de inseguridad al que se alude, al narcotráfico, pero también de políticas que no responden a la realidad ecuatoriana. En ese sentido, también lo que señalan diferentes sectores, por ejemplo, las vocerías de la CONAIE, es que el presidente, si bien toma acción frente a la inseguridad y la conmoción de justamente el fallecimiento de un niño en un enfrentamiento entre la policía y ciertos grupos delictivos, ahora también argumentan que toma esta posición para frenar la protesta social, algo que se da en este escenario y que ya lo vimos también, Orlando, en el momento del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Una última pregunta, Denise. ¿Y qué pasa con los papeles de Pandora? ¿Hasta dónde en la prensa, en la opinión pública, en los analistas, en quienes hacen política cotidiana está presente este tema? Porque lo que estamos viendo, en cambio, en Chile ya se iniciaron procesos penales, políticos, incluso se anuncia en estos días la posibilidad incluso de denunciar al presidente Sebastián Piñera por este tema en cortes internacionales. Así es, Orlando. Recordemos que esta denuncia, que ya lo hemos narrado también, no inicia solamente con esta investigación de los Pandora Papers, era algo que ya lo señalaban otros sectores políticos también. En ese sentido, el único pronunciamiento que ha habido en Ecuador de prensa es la internacional, muy poco la local, incluso el diario Universo, que ha sido parte de esta investigación, ha hecho diferentes publicaciones que, si bien ciertos sectores dicen que ha trasladado esta información al ámbito local, otros cuestionan que incluso falta información a esta investigación. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso envió una carta directa al Universo cuestionando, incluso dando directrices de cómo debería publicarse una nota periodística de investigación. El único pronunciamiento que se dio ahora es en la Asamblea, va a la Comisión de Garantías Constitucionales, que ha habido también ahí diferentes reacciones, Orlando, ya que la comisión ha resuelto llamar también a comparecencia a la esposa del presidente Guillermo Lasso y al hijo de Guillermo Lasso. Ciertos sectores decían que con la familia no, que no es un momento, que es una persecución política, pero este tratamiento se ve diferenciado dependiendo al político y a la tendencia política, por lo cual incluso la comisión ha avanzado con esta comparecencia, donde también está llamado el presidente Guillermo Lasso. Lo que no hemos visto un pronunciamiento incluso es de la fiscal. En otros casos la vemos con una brevedad para accionar. Sin embargo, en este caso particular, prácticamente sigue habiendo un silencio rotundo, incluso de análisis, de seguimiento, de actualización, un caso internacional, un caso que conmociona el mundo, que es algo muy distinto de lo que ocurre ahora mismo en Ecuador. Información, estaremos pendientes además de cómo se efectúa, cómo se aplica este estado de excepción, qué nivel de incidencia va a tener en la vida cotidiana de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Denise Herrera desde Quito, y ahora nos conectamos además con esta capital ecuatoriana y tomamos contacto con Juan Pablo Jaramillo, un importante analista económico del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida y le preguntamos de entrada. Juan Pablo, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué implica el estado de excepción, tomando en cuenta que incluso anoche circuló la encuesta de clima social, donde se observa con absoluta claridad y nitidez que la preocupación fundamental de los ecuatorianos es el desempleo y no precisamente la seguridad, que sin desmerecerla, que sin subestimarla, también es importante? Bienvenido. Qué gusto, Orlando, saludarte, qué gusto saludar a todos los que nos escuchan. Bueno, creo que es evidente que el Ecuador vive una triple crisis, una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Y esta última crisis política viene dada por una mala conducción del gobierno de Guillermo Lasso, promesas de campaña incumplidas y un discurso poco amigable con sus contradictores políticos. Estamos también ante un ambiente de enfrentamiento con el otro poder del Estado, la Asamblea Nacional, y en ese sentido lo que vemos es que lo que venía siendo un eslogan de campaña del gobierno de Guillermo Lasso, esto del país del encuentro, evidentemente ya en la práctica no existe. Entonces creo que estamos ante una grave conmoción social
Y lo que vemos del estado de excepción que se impuso el día de ayer es una acción que busca, por un lado, digamos, disuadir la protesta social en el Ecuador. Ayer tuvimos un paro nacional poco cubierto por los medios de comunicación, como claramente lo señalabas en los reportajes. Y lo que vemos, por otra parte, digamos, es que se quiere alejar también de los escándalos en los cuales el presidente se ha visto inmerso, asociado a los Pandora Papers. Entonces, en ese sentido, tal vez el posicionar en los medios de comunicación el tema de la inseguridad, que sin duda es uno de los 3 problemas más graves que vive el Ecuador, como el problema principal, lo que estaría buscando es que el presidente salga bien librado de esta situación en la cual claramente estamos ante una gran crisis. Ahora bien, Juan Pablo, es evidente que también el problema económico no está abordado suficientemente, pero la prensa da cuenta, según lo que se ve ya, incluso es las reuniones del ministro de Economía con la representante del Fondo Monetario Internacional y... Por otro lado, hay unas metas planteadas por el propio gobierno que no se van a cumplir, como por ejemplo el incremento de la producción petrolera. El día de ayer pocos medios y más bien expertos analizaban esta situación y por eso te pregunto, en ese contexto, si la situación de seguridad es la prioridad, ¿dónde queda la atención al tema económico? ¿De qué sirven las reuniones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué se propusieron el incremento de la producción petrolera si eso efectivamente no redunda, no tiene como consecuencia inmediata el incremento de la liquidez en la economía ecuatoriana? Bueno, creemos que, al menos creo que sin duda la inseguridad sí es un problema en el Ecuador, pero eso no deja de lado el contexto económico que estamos viviendo. Vivimos una profunda crisis económica. En el año 2020 la economía cayó en 6.8% y este año se estima que apenas tengamos un rebote de esa economía del 3%, lo que implica que estamos 3 puntos por debajo de lo que fue el impacto asociado a la pandemia. Y en ese sentido es claro que el gobierno no tiene un plan económico bien estructurado. Por ejemplo, comete errores en materia legislativa, trata de enviar un proyecto de ley que no trata en unidad de materia, sino que impone múltiples aristas, reforma más de 30 leyes, y eso un poco se debe también a las imposiciones que se dan por parte del Fondo Monetario Internacional. Existe claramente un problema fiscal que tiene que ser solucionado y aquí lo que vemos es que el gobierno ha buscado cargarle con más impuestos a la clase media, mientras que por otra parte a los grandes grupos económicos se los deja sin toparlos, por decirlo así, ¿no? Y claramente, digamos, esto ha causado malestar en gran parte de la sociedad. Es evidente que no existe, digamos, un rumbo económico claro. Es evidente, por ejemplo, que no se trata de dar un alivio financiero a las empresas, a los ciudadanos en el Ecuador, que esa también, digamos, es una de las preocupaciones de los ecuatorianos. Y es claro que el desempleo se ha visto de manera generalizada, ¿no? El presidente ha tratado de imponer que su proyecto de ley busca combatir el desempleo, pero lo cierto es en realidad que está tratando de imponer una receta en la cual se precariza el trabajo. Es decir, antes de recuperar el empleo, lo que veremos es más despidos y, por consiguiente, después de esos más despidos, evidentemente recontrataciones, pero bajo unas condiciones mucho más precarias en el empleo. Y para cerrar, Juan Pablo, y agradecerte por la atención a este espacio de análisis y enfoque informativo, una consulta. Ayer conversando con algunos expertos sobre los temas de inversión extranjera, la presencia de incluso capitales frescos, como ellos llaman, estaban muy preocupados y no quieren hacer público hasta que no se concrete la imposibilidad concreta, real, de que lleguen capitales frescos en lo que resta del año. Y por otro lado, también se preguntan cómo será posible aplicar lo que está ofrecido en la visita del secretario de los Estados Unidos, miles de millones de dólares para América Latina, que posiblemente, según un portal oficialista que prácticamente se ha convertido en el vocero del gobierno, los Cuatro Pelagatos, dice que llegarán miles de millones de dólares para la construcción de carreteras, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entiende esta paradoja de que los inversionistas no pueden meter la plata, pero viene un gobierno como el de Estados Unidos y sí podría meter plata en obra pública?
Yo creo que estamos ante un gobierno que hace enunciados, y tú lo mencionabas, ¿no? El tema, por ejemplo, de aumentar la producción petrolera. La realidad es que la producción petrolera está sistemáticamente cayendo en el Ecuador. Antes producíamos alrededor de 500.000 barriles, hoy producimos cerca de los 400.000. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno plantea que se incremente a 1 millón de barriles, pero realmente eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Y el presidente Lasso está en una posición muy incómoda frente a este enunciado de atraer inversión extranjera, ¿no? Porque el hecho del escándalo de los Pandora Papers, revela que el presidente durante un gran periodo ha mantenido sus inversiones fuera del país. Entonces no tiene, digamos, una calidad moral para ser el promotor de esta inversión extranjera cuando él tiene sus recursos alojados fuera del país. Entonces, en ese sentido es bastante complicada la situación en materia económica que tiene el país. Gracias, Juan Pablo, muy amable por atender esta invitación. Te mando un abrazo. Estamos pendientes, evidentemente, de que la aplicación de este estado de excepción no represente o no sea para frenar la protesta popular. Que estés muy bien. Buen día. Buen día. Gracias a Juan Pablo Jaramillo y por